Hola chicos, bienvenidos a preparar la selectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de química. En esta ocasión, bueno, pues voy a hacer un problema donde voy a juntar varios conceptos. Por un lado, configuración electrónica, energía de ionización, aunque ya hay otros problemas, aunque ya he hecho otros problemas sobre este concepto. También afinidad electrónica, y aquí voy a meter el radio atómico, ¿de acuerdo? Va a ser el elemento extra que voy a meter también en este problema. El enunciado lo tenéis ya ahí, que dice que dados 4 elementos que tienen los siguientes números atómicos, 19, 20, 3 y 35, nos pregunta, apartado A, que calculemos que describamos las configuraciones electrónicas que se corresponden con cada uno de ellos. Apartado B, que definamos el concepto de energía de ionización y que comparemos la energía de ionización de esos dos elementos, los que tengan número atómico 3 y número atómico 19. Apartado C nos dice que definamos el concepto de afinidad electrónica, de electroafinidad, y que hagamos lo mismo que antes, comparemos los elementos 20 y 35. Y en el apartado D nos dice que estudiemos el radio atómico de los elementos que tienen un número atómico 3 y 19, ¿de acuerdo? O sea, el B y el D, veis que junta esos dos elementos y también los juntaremos a la hora de hacer el problema. Bien, como siempre en estos problemas, lo primero es que veamos qué es lo que tenemos delante, qué elementos tenemos. Bueno, pues tenemos el Z igual a 3 y el Z igual a 19, tanto el litio como el potasio, estructura S1. Los dos pertenecen al mismo grupo, ¿de acuerdo? Grupo 1, aunque uno está en el periodo 2 y el otro está en el periodo 4. Importante esto. Después tenemos otros dos, que es el Z20 y el Z35. El Z20 es un S2, es el calcio, el número atómico 20, y el número atómico 35 es un halógeno, que es el 35, que tiene una estructura S2P5, ¿de acuerdo? Bueno, a la vista de esto entonces, bueno, pues ya podemos empezar cuando ya los tenemos medianamente colocados en la tabla periódica, como siempre, dos cosas, o la sabemos o nos la dan, ¿de acuerdo? Son las dos opciones que caben. Vamos entonces a comenzar el estudio del problema, a realizar el problema, y lo primero son las cuatro configuraciones electrónicas. Ahí las tenéis ya en pantalla, ¿de acuerdo? Siempre criterios de principio de exclusión de Pauli. No puede haber dos electrones con los mismos números cuánticos, y siempre el llenado de orbitales tiene que comenzar por aquellos niveles de menor energía. ¿Vale? Bien, una vez que tengo ya ahí descritos esas configuraciones electrónicas, que ahí ya he hecho varios ejercicios sobre esto, y yo creo que ya debéis de tenerlo claro. De todas formas, cualquier duda, comentádmela. Vamos a responder el apartado B del ejercicio, que dice que comparemos los elementos de números atómicos 3 y 19 en cuanto a energía de ionización y en cuanto a radio atómico. Y digo en cuanto a radio atómico porque voy a juntar tanto el apartado B con el apartado D. Y ya veréis por qué los junto. Bien, pero ante todo tengamos claro cuál es el concepto de energía de ionización, y en este caso de primera energía de ionización, que es la cantidad de energía que tengo que aplicar, que tengo que darle a un átomo, a un mol, mejor dicho, sí, que tengo que aplicarle a un átomo para arrancar un mol de electrones a un mol de átomos que se encuentran en estado gaseoso y en estado fundamental, ¿no? Para dar un ion positivo, tal como tenéis ahí la definición. Os lo he puesto esquemáticamente. Parto del átomo A, del mol de átomos A, para dar el mol de iones A, ¿de acuerdo?, con la liberación del mol de electrones correspondiente, ¿no? Mirar que la energía de ionización siempre es positiva, porque es una energía que yo tengo que aplicar al sistema. Por lo tanto, la entalpía que está ahí colocada va a ser una entalpía positiva, porque es energía que se aplica al sistema y que no que no desprende el sistema, ¿no? Porque si fuese energía desprendida sería una entalpía negativa, una energía negativa, como veremos después. Entonces, ¿cómo va a variar la primera energía de ionización y el radio atómico? ¿Cómo va a variar con los que tenían número 3 y número 19? El número 3, si os acordáis, era el litio, y el 19
es el potasio. Los dos elementos pertenecen al mismo grupo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre para aquellos átomos que pertenecen al mismo grupo? ¿Qué ocurre con el radio atómico y qué ocurre con la energía de ionización? Bueno, pues digamos, tal como lo tengo puesto ahí en pantalla, que para átomos del mismo grupo la energía disminuye a medida que aumenta el radio atómico. Dicho con otras palabras, la energía de ionización es decir, la energía para arrancar un electrón de un átomo es inversamente proporcional a su radio. A medida que aumenta el radio atómico, va a disminuir su energía de ionización. Comparemos los radios. El radio, lógicamente, aumenta a medida que aumentamos el nivel energético. Es decir, si estamos en el mismo grupo, el radio va a aumentar a medida que aumentamos el nivel en el que se encuentra el último electrón. ¿De acuerdo? Si cogéis de nuevo los dos elementos que nos está diciendo el problema, que es Z3 y Z19, mirad que el Z3 está en un nivel 2, mientras que el de Z19 está en un nivel 4. Y como os acabo de decir, el radio atómico aumenta a medida que bajamos en el grupo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el radio atómico del elemento 19 va a ser mayor que el radio atómico del elemento 3. Pero a medida que aumentamos el radio atómico, también va a ser inversamente proporcional la energía que yo tengo que aplicar sobre ese último electrón para poder arrancarlo. ¿Por qué? Porque la atracción que está sufriendo por parte de los protones del núcleo va a ser más pequeña. ¿Esto qué significa? Significa que el 19 tiene mayor radio, el de Z19 tiene mayor radio que el 3 y por el contrario, en el número atómico, en el elemento de número atómico 19, la cantidad de energía que tengo que aportar para eliminar ese electrón va a ser menor que en el elemento que tiene un Z, un número atómico de 3. ¿Habéis entendido esto? Aquí veis que he mezclado o he juntado dos conceptos, tanto el radio atómico como la energía de ionización. Nos queda ahora por resolver el apartado C, que el apartado C dice que comparemos ahora la afinidad electrónica de los elementos 20, de número atómico 20 y de número atómico 35, ¿vale? Situémonos de nuevo en la tabla periódica. El Z igual a 20 es el calcio y el Z igual a 35 va a ser el bromo. Recordemos cuál era la definición de afinidad electrónica. Afinidad electrónica era energía desprendida cuando un átomo en estado gaseoso, en estado fundamental, atrapa un electrón, tal como estáis viendo ahí en ese esquema que os he colocado, ¿no? En este caso, como es energía desprendida, al contrario de lo que ocurría en el caso de la energía de ionización, es una entalpía negativa. Bien, si estamos hablando de que afinidad electrónica es energía desprendida, ¿de qué va a depender de que se desprenda más energía o menos energía? Pues va a depender de la configuración electrónica que adquiere ese átomo una vez que ha ganado un electrón. Bien, fijaos que el que se encuentra, o el que tiene Z35, es el bromo, que tiene una estructura S2P5, de tal manera que si gana un electrón se convierte en estructura S2P6, una estructura que es muy estable, una estructura que es gas noble y por lo tanto, como hoy pongo, es un proceso en el cual se desprende energía, es un proceso espontáneo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre por otro lado cuando hablo del elemento con un número atómico 20? El elemento con Z20 tiene una estructura, como ya habéis visto, de S2, de tal manera que si el elemento gana un electrón, ¿de acuerdo?, va a adquirir o va a empezar a producirse el llenado del orbital d, por lo tanto va a ser una estructura S2D1 que para nada va a aumentar o a contribuir en que gane estabilidad. El proceso no es espontáneo. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que el elemento que tiene de número atómico 35 tiene una mayor afinidad electrónica que el elemento que tiene un número atómico de 20. La razón, la vuelvo a repetir, la estructura que adquiere ese elemento al ganar un electrón es una estructura estable. Se consigue con el halógeno porque adquiere estructura de gas noble. No se consigue con el elemento Z20. ¿Por qué? Porque tiene una estructura S2 y ese electrón comenzaría a llenar el orbital D. Para nada es estable.
¿De acuerdo? ¿Se ha entendido bien? Espero que sí. Si tenéis alguna duda, por favor, contádmela. Y como siempre, gracias por ver el vídeo y gracias por estar ahí.